de este álbum que es dedicado a Conchita. La dejábamos aquí, que ya salía de un éxtasis. Aquí tenemos a 3 de las niñas, no está Maricruz, es Jacinta, es Loli y es Conchita en el medio, a las puertas de la iglesia, en éxtasis. Las puertas de la iglesia se cerraron estando ellas en éxtasis el día 23 de agosto de 1961. Entonces un servidor estaba haciendo de párroco y vino una notificación de la Comisión de Santander de que a las niñas, en el momento en que estuviesen en éxtasis, se les cerrase las puertas de la iglesia. El motivo fue de que la gente entraba en la iglesia y rompía los bancos, se subía a la tribuna, se subía al púlpito y había alboroto. Entonces, para cerrar, para que no hubiese estos escándalos que se pudieran producir dentro de la iglesia, entonces mandaron cerrar las puertas de la iglesia. Un servidor, después del rosario, de las 8:30 de la tarde, estaba dentro de la iglesia. Una vez rezado el rosario, las niñas salieron, se extasiaron fuera de la iglesia, anduvieron por el pueblo como otras veces, por las calles del pueblo, la gente detrás de ellas. Yo estaba en la iglesia esperando a que si ellas iban a venir, les tenía que cerrar las puertas. Me di cuenta porque la gente ya sonaban las piedras, en fin, ya era de noche y entonces se podía advertir que se acercaban las niñas. Cerré la puerta de la iglesia, me coloqué entre la puerta y la puerta de entrada al pórtico de la iglesia, de frente a 2 de las niñas, venían esta y esta, o sea, Jacinta y Mariloli. Y ellas no sabían que las puertas de la iglesia se les habían cerrado, porque solamente lo sabían los sacerdotes de la comisión que habían dado la orden, el padre don Valentín que estaba en Santander dándole al señor obispo o a la comisión notificación de todos los acontecimientos que había habido aquellos días de atrás, y un servidor, el padre Andreu y un servidor. Éramos los únicos que sabíamos que había que cerrarles las puertas de la iglesia a las niñas. Y Loli se quedó diciendo: ¿por qué nos cierran las puertas de la iglesia? No veníamos a hacer nada malo en ella. Si no nos la abren, no entraremos más en ella. Yo le dije a una señora allí, porque ellas no me podían oír, que yo estaba cumpliendo una orden que había recibido de la comisión. Esa señora me decía que hacía bien porque estaba cumpliendo con mi deber. Las niñas no sabían nada. Desde entonces no volvieron a entrar en la iglesia con las puertas abiertas, estando en éxtasis. Aquí tenemos un éxtasis en Los Pinos. Esta fotografía se la hizo a Conchita uno de los hermanos de San Juan de Dios, que iban a hacer ejercicios o iban a comenzar los ejercicios espirituales ese mismo día en Celorio. Pero esto está señalado en el libro de las memorias. Aquí está una comunión invisible que el ángel le dio en el pórtico de la iglesia, ante la puerta de la iglesia cerrada, el ángel a la niña. Debían ser como las 2 o 2:30 de la mañana. Otro éxtasis en el que se ve que está haciendo la señal de la cruz. Y aquí es la misma fotografía que habíamos visto anteriormente y que le hizo otra persona. Esta fotografía se la había hecho un servidor. Aquí está Conchita y Maricruz en el árbol que se llama de la Virgen. Aquí Conchita de 12 años con la muñeca. Esto ya la hemos visto antes. Estas son fotografías del último éxtasis que la niña tuvo el día 18 de julio de 1965. Mejor dicho, no el último, pero sí era conmemoración del milagro visible, de la comunión visible que Conchita había recibido en La Calleja.
aquí rezando en la iglesia, en los bancos de la iglesia. Esta es Luciuca, es prima de Conchita. Este es el fogón, ahora ya no está así, la cocina de Conchita. Aquí están rezando Conchita y Loli, Conchita y Loli, debajo de uno de los pinos. Llueve porque hay los paraguas. Esta es doña Mercedes Alixax, que también se escribe algo acerca de ella en... Aquí otro de... No, este es así. ¿Ah, sí? Sí, con la cabeza para abajo. Está haciendo la señal de la cruz. Aquí está el padre Lafiner y Conchita. Conchita, el padre Lafiner en barro. Esta es la iglesia de barro. Ya. Había venido con el padre, estaba el padre Andreu predicando una novena del Rosario aquí en barro. Y vino a visitar con el padre Retenaga, Luis Retenaga, que también se hace mención del padre Luis Retenaga, aunque antes creía en estos acontecimientos, actualmente no. Y esta es la prima de Conchita, Luciuca. Este es el padre Andreu, y falta el padre Lafiner, que es precisamente el que está haciéndonos la fotografía. El padre Lafiner es también una persona muy significativa en cuanto a los acontecimientos de Garabandal, en la difusión de estos mensajes de la Santísima Virgen en Garabandal, y tiene libros en francés escritos. Las memorias de un servidor también. Él escribió el prólogo